Sean todos bienvenidos a la siguiente ponencia de este Congreso Internacional Salud Global, Desafíos y Avances. Para ir comenzando con la ponencia a cargo del doctor Edward Rivera sobre el tema triage, protocolos diagnósticos y terapéuticos de urgencias médico-quirúrgicas. Una breve síntesis del currículum académico del doctor: es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es médico asistencial en la sala de triage y urgencias, Hospital Escuela Honduras, es médico evaluador, refrendador de la Unidad de Incapacidad Temporal, UTIT, ex miembro de la SOCEM, asesor del SOCEM y asesor de la SOCEM. Doctor, sea bienvenido, puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, Sofía. Bueno, vamos a hablar de el triaje, cómo esto viene a tener un impacto desde mucho tiempo atrás en la categorización o la evaluación de los pacientes cuando acuden al sistema de salud a nivel de la sala de urgencias. Entonces, para empezar, obviamente ya me presentaron. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Rivera, soy hondureño, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También soy médico asistencial en la sala de triaje del mayor centro asistencial del país, el Hospital Escuela. Asimismo, pues, obviamente soy miembro del Consejo Asesor de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y de la SOCEN, que me vio crecer, de la SOCEN UNAM. Asimismo, fui parte de la Junta Directiva como consejero internacional de Zona D en el año de gestión 2016-2017. Hablando un poco de lo que vamos a estar viendo durante la presentación, pues vamos a tratar de ver un poco la definición e historia del triaje, los objetivos del triaje y pues las herramientas que se utilizan actualmente para clasificar a los pacientes cuando acuden a una sala de urgencias. Asimismo, cómo nosotros vamos a estar clasificando a los pacientes en todo caso si nos llegamos a enfrentar a una situación o de repente cuando estemos rotando o cruzando por alguna de estas salas. Entonces, vamos a hablar un poco de la definición y la historia del triaje. Entonces, prácticamente el triaje constituye la puerta de entrada al sistema sanitario. Obviamente, esto viene siendo a través del servicio de urgencias hospitalarias. Entonces, como definición, vamos a hablar un poco de historia del triaje. El término de triage o triaje es un neologismo, obviamente, proveniente del francés, que proviene de la palabra trier, que se define como escoger, separar o clasificar. Entonces, desde que este término comenzó a utilizarse en las batallas napoleónicas, persiste como un concepto de clasificación o priorización de la atención urgente de pacientes. Según los datos históricos, se registró por primera vez en los diarios de Percy, que era uno de los fieles acompañantes de Napoleón en el año de 1806, en las batallas de Jena, donde se clasificaban a los pacientes que habían sido heridos en batalla como peligrosamente herido, menos peligrosamente herido y levemente herido. Entonces, a partir de este momento es cuando se empieza a registrar una clasificación de acuerdo a la necesidad de atención de los pacientes, dependiendo de la condición clínica que estos se encuentren. Ahora vamos a ver una definición que a mi criterio es la más completa, aunque hay varios conceptos o definiciones, pero el triaje es un proceso fundamental y asimismo también es un proceso imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, ya que permite la clasificación de pacientes en diversos niveles de urgencias y sobre todo también permite la priorización de la asistencia que se le presta o se le brinda al paciente de una forma segura y eficiente. Ahora, hay algo importante que no debemos dejar olvidar o no debemos de pasar por alto, que existen estando estos dos conceptos que son derivaciones del concepto general, que es el triaje de urgencias y el triaje estructurado. El triaje de urgencias es el proceso, como lo mencionamos anteriormente, de valoración clínica preliminar antes de la valoración diagnóstica y sobre todo la terapéutica, de manera completa, que permite conocer el grado de urgencia de cada paciente y sobre todo la respuesta que uno como prestador de servicio de salud
tiene que tener al momento de evaluar o de hacer una marcha diagnóstica para que el paciente sea manejado. Y está el triaje estructurado, que el triaje estructurado es la utilización de una escala de triaje válida, útil y además de eso reproducible, enmarcada en una estructura física, de repente profesional, ya sea tecnológica y organizativa, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de los objetivos del triaje. ¿Qué yo como médico o como personal de salud, qué objetivo tengo yo al de repente estar frente de una sala de triaje? ¿O qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo al estar cursando o estar en ella? Entonces, uno de estos objetivos es que el paciente que necesitan ser atendidos de manera urgente sean atendidos antes. Sobre todo también permitir la priorización en función del nivel de la clasificación de acuerdo a la urgencia que se presenta de manera clínica en el paciente. Entonces también se asegura la reevaluación periódica de los pacientes que no presenten condiciones de riesgo vital y asimismo también disminuye la congestión del servicio, mejorando el flujo de los pacientes. ¿Cómo se hace esto? Pues obviamente controlando las salas y controlando todo, sobre todo en los tiempos de espera, que tanto tiene que esperar un paciente por ser atendido. Dentro de los otros, hay otros objetivos como de repente el tratar de clasificar de una manera esquemática o sistemática a los pacientes para que obviamente tengan una pronta respuesta a su atención o a su motivo de consulta. Ahora, existen muchas herramientas de clasificación. Ahora vamos a ver unas que considero yo que son las más relevantes que se deben de conocer. Dentro de estos, pues obviamente son los sistemas de triaje estructurado que son previamente válidos y pues existen pocas escalas que se desarrollan en el seno de sociedades científicas regionales o nacionales que cuentan con estudios de validación. Entonces, estas son las que mayor respaldo científico tienen y mayormente se utilizan en varios países. Aquí vamos a ver 4, porque las últimas 2 son la misma, lo único que obviamente tienen cambios en cuanto a desarrollo de historia, pero lo vamos a ir viendo. Entonces tenemos los sistemas de triaje estructurados válidos, pues tenemos la ATS, que es la Austrian Triage Scale, la MTS, que es Manchester Triage System, la ESI, que es el Emergency Severity Index, y la MAT, que es el modelo andorrano de triaje, y el SET, que es el sistema español de triaje. O también se le conoce como sistema estructurado de triaje. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos poco a poco y vamos a ir viendo de qué manera pues estos se pueden utilizar o se pueden aplicar. Ahora, antes de proceder con esto, todo el mundo tiene un primer contacto desde el momento que está rotando por alguna rotación o de repente ya como trabajo en una sala de emergencia. Sí, entonces todos vamos a tener un primer contacto con esos tipos de escalas, de repente el hospital donde se elabora, el hospital donde se realiza la práctica clínica, el internado, el servicio social. Entonces todo va a depender de eso. ¿Qué contacto tengan ustedes? ¿Qué protocolo ha definido una institución para poder usar? Y demás. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la ATS. Esta pues, es una escala que es la más antigua, pues porque fue basada en los años de 1989 por la Earth Triage Scale y fue replanteada obviamente en 1993 por la Austrian College for Emergency and Medicine con el nombre de National Triage Scale. Pero esta fue la primera escala que se empezó a universalizar, que te constaba de 5 niveles. Y obviamente esta se ha tomado como base y ha influenciado en el desarrollo de escalas más modernas o de repente mejor estructuradas. Y pues obviamente fue con una revisión en el año 2000 que pasó a llamarse Australasian Triage Scale. Ahora, no tiene una escala específica para niños, pero incluye discriminantes fisiológicos pediátricos en cada uno de sus apartados. Entonces, esto es bien importante porque obviamente no solo se enfoca en adultos, sino que también tiene un apartado para pacientes pediátricos. Entonces, aquí podemos observar, pues, parte de la Australian Triage Scale. Y, pues, obviamente ellos tienen 5 niveles donde, dependiendo de la descripción que se encuentra al momento del que el paciente se presenta a la sala de urgencias, va a ser
el tiempo que el paciente puede esperar por ser atendido. Entonces, de repente, si llega en categoría 1, debe ser atendido inmediatamente porque su vida está en peligro. Y obviamente debe ser simultáneo tanto como el triaje como el tratamiento. Y la categoría 2 que debe ser atendido inmediatamente, donde el paciente puede ser atendido desde que llega, teniendo un periodo de 1 a 10 minutos. Y la categoría 3, que es donde potencialmente aquí podemos ver, se pueden ver muchos signos, se pueden hablar donde este paciente puede que venga con estrés respiratorio, con una frecuencia cardíaca, con una taquicardia, o de repente otro tipo de signos que lleguen a tener un disconfort o nos genere un estrés. Entonces este paciente puede ser atendido o llegar a esperar durante 30 minutos. También obviamente la categoría 4, donde potencialmente sean serios, donde prácticamente la complejidad no es tanta, ¿sí? Más adelante vamos a ver ejemplos y de repente vamos a hablar un poco de manejo y cómo hacer un diagnóstico preliminar o previo de acuerdo a una de las escalas más importantes, que es con la que estoy más familiarizado porque es la que se utiliza en el lugar del trabajo, donde desarrollo mi. Ahora ahí, pues obviamente la categoría 5, que es de menor urgente, entonces puede esperar incluso hasta 2 horas por ser atendido. El sistema norteamericano, este fue creado en el año de 1999 y ha ido evolucionando. Actualmente se encuentra en su 4ª revisión, en su 4ª versión, y es un algoritmo clínico basado en la detección de situaciones de riesgo vital con la previsión de un uso de recursos diagnósticos, tanto terapéuticos también, y sobre todo el valor que se le da a los signos vitales. Entonces, como podemos ver aquí, es un poco más subjetivo, porque obviamente permite 5 niveles, donde obviamente la gravedad es extrema, que necesita atención inmediata, porque por el periodo de la vida, de repente tiene una subida a la vía aérea, paciente con un trauma encefalocraneal abierto, todo eso. ¿Sí? Un paciente con un infarto agudo del miocardio, entonces entra dentro de esa gravedad. Pero eso es más subjetivo porque se basa solamente en signos vitales y de repente cómo se presenta el paciente a la sala de urgencias. Entonces podemos ir viendo pues la gravedad puede ser más, la gravedad severo, que requiere valoración médica rápida en el fin de salvar la vida, una categoría mediana, donde requiere evaluación médica rápida para descartar problemas que pongan en riesgo la vida, y obviamente leve y no pertinente, donde leve requiere atención médica y tratamiento, pero puede esperar más tiempo. Entonces se va derivando al lugar o la sala donde va a ser atendido y donde se le dé esa atención médica y tratamiento. Entonces de un solo hace la clasificación, entonces no tiene que esperar como un tiempo para poder ser atendido. Y obviamente que es no pertinente, que no requiere una valoración médica inmediata. Entonces, esto se deriva a otro tipo de servicios que ya no son de tercer nivel ni segundo nivel. El MAT, que es el modelo andorrano de triaje o el sistema español de triaje, fue aprobado. Primero fue MAT, donde fue aprobado en el año 2000 por el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria. Luego, en el 2003 fue adoptado oficialmente por la Sociedad Española de Medicina como un estándar de triaje recomendado en ese país. Y pues obviamente fue bautizado como el sistema estructurado de triaje. Aquí podemos ver que obviamente se invierte un poco los papeles en cuanto a la clasificación. En ese sistema se utiliza el color azul en vez de rojo, o sea que el color azul significa que yo debo de atender inmediatamente al paciente. Entonces podemos ver en la diapositiva los signos que se encuentran que yo tengo que considerar una atención inmediata. Entonces, parada cardiorrespiratoria o cardiorrespiratoria que ya inconsciente, ya con convulsiones generalizadas activas, de repente ya con quemadura con una superficie corporal quemada de más del 50%, ya con choque hipovolémico, o otro tipo de choque, o una obstrucción de la vía aérea, disnea o un preinfarto, un trauma grave. Entonces, todo esto se va valorando. Lo único que aquí se invierte un poco los colores, donde azul me va a indicar que el paciente debe ser atendido inmediatamente. El amarillo, pues, que debe ser atendido en un tiempo prudencial, o sea que, y el
rojo, que puedes esperar un poco más la atención. Y asimismo el verde, porque puedes esperar hasta incluso 2 horas para poder ser atendido. ¿Sí? Entonces aquí se evalúa, pues, debido a la tecnología, esta es una plataforma que se ha venido utilizando en muchos lugares, en muchos países y obviamente en muchos hospitales. Sí, entonces este modelo es uno de los más utilizados. Ahora, tenemos el Manchester Triage Scale, que este fue creado por el grupo de triaje de Manchester en el año de 1997. Si se fijan, este es anterior al MAT o el SET. Lo único que obviamente lo dejé de último porque es el que estoy mayormente familiarizado y es el que se utiliza en el hospital donde laboro. Entonces, este se utiliza en varios países y se basa en una aplicación de algoritmos. Estos algoritmos obviamente son específicos para diferentes motivos de consulta que están expresados en forma de diagramas de flujo. ¿Sí? Entonces, ahora, el MTS, que lo vamos a ver aquí, todo es basado en diagramas. ¿Sí? De repente, ¿cuánto tiempo tiene que ser atendido? Si tiene que ser atendido de manera inmediata, si se considera que es muy urgente, o si es urgente, o si puede ser atendido de manera estándar y no urgente. Entonces, este se utiliza la clasificación de colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. Entonces, el MTS tiene 52 motivos de consulta dentro de sus diagramas. Ahora, hay discriminadores donde sí, no. Entonces, el discriminador de lo que se utilizan en Manchester, obviamente está el riesgo vital, el dolor, la hemorragia, el nivel de conciencia, sobre todo la temperatura y la agudeza. O sea, cómo la agudeza de un dolor, la agudeza de algún trauma, o sea, qué tan agudo es. Sí, entonces, prácticamente el algoritmo viene siendo similar en todos los motivos de consulta y en todos los discriminadores. Si de repente sí hay compromiso de la vía aérea, si hay una respiración inadecuada, si hay estridor, si hay dolor, si hay shock, si no hay respuesta, donde el grado incluso está disminuido, entonces, si la respuesta es sí, debe ser atendido inmediatamente. Si la respuesta es no, pues obviamente va a la siguiente categoría, donde si hay baja perfusión, si donde hay baja saturación, donde incluso hay dificultad para respirar, de repente no puede hablar, o no responde a lo que se le pregunta, si tiene historia significante de enfermedades respiratorias o de repente un accidente que sea agudo, o si el paciente está cansado, entonces ese paciente debe ser valorado como por muy urgente, o sea, se clasifica de manera muy urgente o se le consigna el color naranja, que este paciente puede esperar entre 15 y 30 minutos para ser atendido. Si de repente si la respuesta es no a todas estas interrogantes, entonces pasa a una categoría amarilla o urgente, donde hay una baja de saturación, de repente hay una historia inapropiada, un dolor prolítico y demás, entonces esto se categoriza como amarillo y debe esperar hasta una hora, de 30 a 60 minutos para ser atendido. Si seguimos escalando en el diagrama, si ninguna de estas respuestas pues, obviamente siguen siendo positivas, entonces si de repente hay infección pulmonar o de repente hay un trauma o un problema que no es reciente, entonces se categoriza como verde y ese paciente incluso puede esperar hasta 2 horas para ser atendido, según la clasificación de Manchester. Entonces, y obviamente la última clasificación de no urgente, entonces este se deriva a un segundo nivel de atención o un primer nivel de atención, ya sea centro de salud, unidad prestadora de salud, ya sea en la comunidad donde el paciente vive o de repente una institución o una clínica periférica. ¿Sí? Entonces, prácticamente estos son los modelos. Este es el modelo que obviamente me parece un poco más completo porque se basa en base de diagramas. Prácticamente va haciendo como un checklist, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Y luego se da la categoría, se asigna una clasificación, dependiendo de cuánto tiempo el paciente va a poder esperar a ser atendido, de acuerdo a la necesidad que la condición clínica con la que se presenta necesita ser evaluada, sobre todo tanto llegar a un diagnóstico como también llegar a algo terapéutico. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se clasifican los pacientes una vez que llegan a la sala de urgencias. Entonces,
Hay variaciones, obviamente, como les decía, según las, perdón. Hay variaciones según las escalas que se basan primeramente, porque, permítanme. Hola. Sí, doctor. Voy a pausar No un sé, rato me la dice que grabación. me dice que dejé de compartir la pantalla. Ya, Entonces, como estábamos hablando, ahora vamos a hablar un poco de cómo se clasifican en los pacientes y cómo responder o de repente actuar cuando un paciente que necesita una evaluación médica se presenta al sistema de urgencias, ¿sí? Entonces, esta clasificación se puede dar con variaciones, obviamente, de las escalas y la decisión del triaje se va a basar en la combinación de todo esto que vamos a ver ahorita. Sí, no solo se basa en cómo llega el paciente, de repente en los signos vitales, sino que se basa en un conjunto, sobre todo la impresión general inicial con la que el paciente llega, ¿sí? Como él va, si va, entra caminando, si entra en camilla, si entra en silla de ruedas, ¿sí? Todo esto es una impresión general inicial que el paciente nos brinda de entrada cuando nosotros vemos que pasa, entra por, o entra a la sala de urgencias. Se hace una breve anamnesis, de repente aquí no es necesario preguntar mucho, solo preguntar como, ¿por qué viene hoy? ¿Qué siente? ¿Qué sucede? Si obviamente vemos que, o qué sucedió, si vemos que es un paciente politraumatizado, como de repente a simple vista podemos ver que fue un paciente que sufrió un accidente, y obviamente al momento de muy rápida, leves hallazgos físicos. No vamos a hacer un examen físico como tal, pero sí leves hallazgos físicos, que sean notorios o que sean demasiado obvios o que realce demasiado en el paciente. De repente, si el paciente llega con una posición antiálgica, si el paciente llega con una herida expuesta, ya sea una herida con una hemorragia activa, todo esto, entonces todos tenemos que irlo viendo. Y sobre todo, que es lo último prácticamente que se evalúa en un conjunto, o sea, que debe de ser algo que debe ser en el momento, son los signos vitales. Entonces, todo eso se debe de ir valorando y debe de irse para poder llegar a la decisión o la clasificación del paciente en el momento que se presenta en la sala de urgencias. Asimismo, la visita o el momento de que el triaje, al momento que se realiza, debe ser rápido, debe ser dinámica, entonces debe ser dirigida y sobre todo debe ser cordial. O sea, que no debe de exceder, o sea, rápida, no debe de exceder mucho tiempo, por mucho, siendo exagerado, 3, 5 minutos, sí, dependiendo obviamente de la situación con la que llega o con la que aborda el paciente a la sala de urgencias. Dinámica en el aspecto de que no voy a estar centrado en el aspecto de, voy a preguntar primero esto, algo como un esquema estático, no, sino que de repente si el paciente lo que responde, que llega en silla de ruedas, caminando, entonces de una me voy a la anamnesis, si de repente veo que hay algún hallazgo físico, porque incluso a veces los mismos pacientes lo refieren, entonces de repente que llega un edema de miembros inferiores, que llega con un dolor torácico, un dolor prolítico, o de repente llega con su ropa sucia, porque obviamente tuvo un accidente, entonces va con... Y debe ser enfocado, debe ser dirigido. Obviamente no me va a poner a preguntar cosas que de repente el paciente no acude por eso, porque cuando acuden a la sala de urgencia es notorio, a menos que obviamente el paciente llegue porque llegó mal derivado, no sabía por dónde, qué es lo que tenía que hacer en el hospital, porque suceden en esos casos, entonces a eso se le clasifican como azul. Y obviamente debe ser cordial, sí, porque la enfermedad ya está tratando muy mal al paciente para que cuando llegue a que le resuelvan su problema, alguien lo reciba de manera no amable. ¿Sí? Entonces de repente debe de preguntarse que cómo se siente de la mejor manera posible. Entonces, así debe de ser la evaluación en el momento que el paciente llega a la sala de urgencias. Sí, debe de ser, repito de nuevo, rápida, dinámica, dirigida y sobre todo de una manera cordial. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a hablar de las fases o de los pasos del proceso de triaje. Entonces, este debe ser sistemático y sobre todo al mismo tiempo suficientemente flexible para adaptarse a la condición de cada paciente. Entonces, uno de estos pasos primero es la acogida. Obviamente cuando el paciente llega a la sala de urgencias, entonces nosotros venimos, recibimos y preguntamos
por qué viene hoy, por qué nos visita, qué sucede, qué siente, qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, luego de todo, después de esto, cuando empezamos a llenar la escala o el instrumento que se tiene, que se utiliza para medición, que se va a utilizar para clasificar al paciente, entonces te empieza con todo eso, como una acogida del paciente. Ahora, otro de los pasos es la valoración clínica. Entonces, primero, obviamente, la anamnesis. Vamos a tratar de indagar el motivo principal por el cual el paciente acude, a pesar de que muchos pacientes no lo dicen. A veces lo que dicen no concuerda con los signos vitales, con una clínica. Entonces, aquí es donde entra la previa anamnesis para tratar de orientar o que se haga más fácil al momento de evaluar al paciente después. Entonces, aquí obviamente después viene los datos clínicos objetivos que se deben de ser, que se pueden observar. Entonces, de repente el paciente dice, vengo con cefalea, vengo con un dolor en el tórax que se irradia miembro superior izquierdo, pero lo vemos obviamente relativamente tranquilo, no lo vemos agitado, no lo vemos taquipneico, no lo vemos de repente con fase aguda o fase de enfermedad aguda, perdón. Y sobre todo también aquí en la valoración clínica se evalúan evalúan los signos vitales y las constantes fisiológicas. Entonces, de repente, cada cuánto está orinando, si el paciente ya se presenta con edema, se le preguntan incluso los antecedentes personales patológicos, si es hipertenso, diabético, si tiene alguna otra comorbilidad o si ya tiene un diagnóstico por el cual ha sido manejado, para saber si se presenta por una crisis de esta enfermedad, o sea, asma, artritis, los cólicos nefríticos, biliar, ¿sí? Entonces todo esto va a hacerse en este paso, en la valoración clínica. Prácticamente es un proceso que es rápido, pero debe ser lo suficientemente acucioso el médico o el personal de salud que lo realiza para poder llegar a un diagnóstico preliminar de manera rápida y que pueda ser el paciente clasificado de una mejor. Después, obviamente, el último paso del proceso del triaje es la clasificación y aquí, obviamente, dependiendo del sistema o la escala que se utilice, va a ser clasificado el paciente. Entonces, aquí se puede dar la clasificación, en esta clasificación se puede dar un triaje avanzado, donde de repente sí se ve que está muy saturada la sala de triaje o de repente se ve que hay mucho paciente en espera, se puede hacer algo como de repente, si hay un paciente que llega con fiebre, dar un antipirético, si hay un paciente que llega con demasiado dolor, que de repente tuvo algún trauma, alguna caída, entonces darle un antiinflamatorio, un AI. Y eso sí, es un triaje avanzado porque además de dar un diagnóstico preliminar, también se hace una terapéutica preliminar al diagnóstico y al manejo que se le va a dar de manera futura al paciente. Sí, entonces, y sobre todo, el tiempo de respuesta que debe de ser muy importante en el personal de salud cuando trabaja en estas áreas. Ahora, existen medidores de calidad, que estos medidores de calidad, ¿qué tan efectivo es el triaje que se está realizando en el lugar donde se está realizando el triaje como tal? Y obviamente tiene mucho que ver con el tiempo de espera, el tiempo que el paciente es atendido, cómo llega, cuántos pacientes se escapan antes de hacerles el triaje, cuántos pacientes se escapan o se fugan antes de ser evaluados por el médico o de repente la clasificación que se le dio. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso es la ponencia que tenía. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí para abordarlas. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia.